de nosotros. Motivo de alegría en este lunes es la celebración eucarística en todo el decanato de Ocotlán, por la paz de nuestras parroquias y municipio, y pidámosle para que siga bendiciéndonos con la paz y la tranquilidad de nuestras familias y comunidades que se ha perdido en estos días pasados por la violencia y la inseguridad. Participemos con alegría en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, el día de ayer contemplábamos con toda la iglesia a Jesucristo humilde y pacífico entrar a la ciudad santa de Jerusalén para dar su vida por nosotros. Jesucristo nuestro Señor, Rey pacífico, nos convoca ahora, esta tarde, para encontrarnos con Él, para escuchar su palabra, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre.
Cristo, Rey pacífico, nos quiere a nosotros, discípulos y discípulas de Él, nos quiere hombres y mujeres pacíficos. Quiere que nos reconozcamos, nos amemos, nos respetemos como verdaderos hermanos que somos. Cristo Jesús, Rey pacífico, entró a Jerusalén no con un despliegue de violencia, no obstante que Él iba a recibir la más grave e injusta violencia. Él entró humilde en un borrico, Él entró con la gente pobre y sencilla como un rey de paz. Nos vamos a encontrar con Él esta tarde. Aquí está su hermano, su servidor, su obispo. Aquí están sus sacerdotes, los pastores que los acompañan día a día en su peregrinación por la vida. Aquí están unidos entre sí, unidos con su obispo y unidos con ustedes. Y todos unidos entre nosotros nos vamos a unir en esta celebración a Cristo, Rey pacífico. Y le vamos a pedir que nos alcance el don y la gracia de la paz. Su bendita Madre, representada en la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, nos recuerda también que nos quiere hijos dignos de la paz, de la fraternidad, de la reconciliación, de la armonía. Por eso le pedimos a ella, al iniciar nuestra Eucaristía, que nos alcance la gracia de un sincero arrepentimiento de todos nuestros pecados, para encontrarnos con Cristo con mucho provecho y con mucho fruto para nuestra vida. Guardemos un momento de silencio para pedir perdón. Yo confieso ante Dios por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentaros, por favor. En la primera lectura del profeta Isaías nos habla de un siervo que es mi elegido a Cristo en la advocación del Señor de la misericordia, para que haga brillar la justicia y la paz de las naciones, y especialmente en México y en Ocotlán. Escuchemos atentos.
Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos ponemos de pie. En el Evangelio, San Juan nos hace mencionar de la unción con perfume de nardo puro que hizo María Magdalena a Cristo Jesús, llenándose toda la casa de ese olor, de esa fragancia que existía. Así, pueblo de Ocotlán, es momento que te llenes de esa fragancia, de paz y tranquilidad en tus ambientes. Escuchemos atentos. Señor Jesús.
Solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que estaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Nos signamos todos. Hermanos sacerdotes, hermanas, hermanos,
muy amados todos en Cristo nuestro Señor. En esta Semana Mayor vamos a ser testigos una vez más de la violencia injusta que se ha cometido en un hombre, el más justo, el único justo, el verdadero justo, Jesucristo nuestro Señor. Él pasó por el mundo haciendo el bien, nunca hizo mal a nadie, siempre hizo el bien. Y vamos a ser testigos de cómo a Él, siendo justo, siendo pacífico, hombre de bien, se le infligió la muerte más violenta, más injusta, más denigrante, más afrentosa. El que moría clavado en una cruz se le consideraba maldito de Dios. El que moría crucificado se le consideraba desconocido completamente por parte de Dios. Y fíjense cómo son las cosas. Jesucristo nuestro Señor se confesaba a sí mismo el Hijo de Dios. Qué humillación más grande morir en la cruz como desconocido de Dios. Ante ese acto de violencia tan injusta y tan cruel, Jesucristo nuestro Señor nunca reaccionó de manera violenta. Al contrario, recordamos sus últimas palabras: Padre, Padre, discúlpalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, los discípulos y discípulas de Cristo, ante acontecimientos de violencia, ante acontecimientos de injusticia, podemos reaccionar de muchas maneras. La primera que se nos ocurriera sería reaccionar con violencia también. Pero precisamente porque somos discípulos y discípulas de un rey pacífico, de un hombre bueno y justo, nosotros queremos reaccionar ante la violencia como lo estamos haciendo esta noche. Reunidos en torno a la mesa, en torno al altar, para reafirmar nuestra condición de hijos e hijas de Dios, para reafirmar nuestra condición de ser nosotros verdaderos hermanos y hermanas. Estamos reunidos para reafirmar nuestra dignidad, el valor más grande que es nuestra vida, que debe ser respetada, como tenemos el deber de respetar la vida de los demás. La reacción que estamos teniendo esta noche es la reacción la más conforme y la más adecuada para quienes nos decimos y somos verdaderos discípulos y discípulas de Jesucristo, el Rey justo y pacífico. Somos hijos de Dios, somos hermanos, nuestra vida tiene un valor incalculable, nuestra libertad tiene un valor que queremos reafirmar ante la esclavitud de la violencia. Esta es la primera reacción. Estamos reaccionando bien, y así todos los días, y así en el seno de nuestra familia, y así en el seno de nuestras comunidades. Pero al mismo tiempo que somos pacíficos y que honramos a nuestro Rey pacífico y justo, Jesucristo nuestro Señor, también tenemos que ser discípulos y discípulas activos, trabajadores, porque se establezca
la justicia entre nosotros. No solo es pedir, no solo es orar, es también actuar. Y cada uno, cada una en su vocación, en su propia vida, en el lugar donde desarrolla su existencia, cada uno, cada una, estamos obligados a trabajar porque se respete la ley, la justicia, el derecho de todos. No podemos consentir nosotros, discípulos de Cristo, que se establezca un régimen de opresión, de violencia y de muerte. Nuestra tarea es grande, es importante. Miren, todos sabemos cómo el mal se va gestando en nuestra propia vida. Todos tenemos la experiencia de cómo, por ejemplo, una tentación nos va tocando, se nos va metiendo, se nos va apropiando y nos hace caer en un pecado. Todos sabemos, por ejemplo, cómo se descompone un niño, un adolescente, un joven. ¿Saben cómo comienza la descomposición de un niño? Con la pérdida del interés y de la preocupación de los papás. Cuando los papás comienzan a desentenderse de sus hijos, por más que tengan la necesidad y el pretexto de trabajar para llevar lo necesario a su hogar, cuando los papás comienzan a desentenderse de sus hijos, ahí comienza a gestarse la descomposición y el desorden de los niños y de los adolescentes. Sobre todo porque hay quien los está observando y quien los está cazando, quien los está atrayendo para hacerlos fuerza de violencia y de mal. Hay gente que pertenece al mal y a las tinieblas y que quiere dañar a los niños y a los jóvenes, y no les importa. No les importa con tal de lograr sus injustos fines. Por eso, si queremos paz, si queremos sana convivencia, si queremos justicia, tenemos que comenzar a cuidar, a velar por los más pequeños, porque sabemos cómo se comienzan a malear, a dañar y cómo se hacen activos agentes de la violencia y del mal. Tenemos que vigilar y ser claros y ser directos con nuestras autoridades para pedirles no una dádiva, para pedirles que cumplan su deber. Y su deber es hacer valer la ley, hacer prevalecer la justicia. Su deber es velar por nuestra integridad de nuestras vidas y de nuestros bienes. Es deber de las autoridades. Debemos estar vigilantes y debemos ser exigentes, no violentos, exigentes, con argumentos y con razones. Porque cuando nuestras autoridades nos visitaron para pedirnos el voto, nos ofrecieron que nos iban a cuidar. Nos ofrecen que van a hacer valer la ley. Y les dimos el voto para eso. Por eso tenemos que ser pacíficos, como es Jesucristo, nuestro Rey pacífico, pero no pasivos,
Tenemos que ser pacíficos, activos, proactivos. Cuando nosotros vemos que hay una descomposición que amenaza la integridad de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, tenemos que ser valientes para denunciar. No cómplices callando, viendo y callando. Tenemos que ser activos, esperando la paz, la justicia, pero activos. En la medida que los miembros de una sociedad se hacen indiferentes y se encierra cada uno en sus propios intereses y conveniencias y cierra los ojos a las necesidades de los demás, en esa medida, esa comunidad, esa sociedad se descompone. En la medida que cada uno vele por sus propios intereses, sin ser solidario, compartido, sin ser sensible a lo que está pasando a su alrededor, en esa medida se hace una sociedad indiferente y pasiva. Y el mal se enseñorea, el mal se posesiona, el mal toma el mando y las riendas. No queremos ser nosotros así. La fe tiene una dimensión interior profunda. La fe la confesamos y la profesamos en lo profundo de nuestro interior. Pero la fe, la verdadera fe, no se queda encerrada en esa intimidad de nuestra alma. La fe se tiene que transformar en hechos, en acciones de bien, de verdad, de amor, de justicia, de fraternidad, de preocupación por el otro, de respeto a la dignidad de los demás. Y esa sí es una auténtica fe, la fe que germina en el interior, en la intimidad de mi ser, pero que se traduce en obras, en hechos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios al respecto, queridos hermanos y hermanas. Una fe que no se traduce en obras es una fe, ¿qué? ¿Cómo? Muerta. Es decir, no existe. No existe una fe que no se manifiesta en hechos. No existe. Puede ser un folclore. Puede ser una tradición. Puede ser una cultura. Puede ser algo muy llamativo y pintoresco. La fe se puede manifestar así, muy llamativa y pintoresca. Pero mientras que la fe no se traduzca en mi vida, en obras de justicia, de amor, de verdad, de fraternidad, de respeto, de ayuda, de solidaridad, de perdón, de reconciliación, de preocupación por los demás, especialmente por los que más sufren, mientras mi fe no se manifieste así, no existe, ni nos demos la molestia de llamarla fe. La fe sin las obras está muerta. No me van a decir, queridos hermanos y hermanas, que la comunidad cristiana, católica de Ocotlán no es una comunidad de fe. ¿Están de acuerdo que es una comunidad de fe, sí o no? ¿Qué se espera entonces de una comunidad de fe, que es la comunidad de Ocotlán? Que su fe se traduzca en obras.
en obras. Por tanto, tenemos que ser discípulos, discípulas de Cristo, Rey pacífico y justo, pero discípulos y discípulas activos, trabajadores, preocupados de construir la paz, la solidaridad y de eliminar la violencia. No queremos la violencia de un ser humano traspasado por las balas, tirado en un charco de sangre. No surge la vida. Esa es la imagen más cruda de la muerte. De ahí no hay vida. Se hunde junto con ese cadáver, tan crudamente como se los describo, se hunde el sentimiento, el sentido de la vida de una familia. ¿Qué familia puede sostenerse ante ver un ser querido derrumbado por el poder violento e injusto de las balas? Todas las familias sucumben. No podemos esperar de esa escena que surja la vida. La muerte es la muerte, y nosotros somos discípulos del Dios de la vida. No obstante que Jesucristo nuestro Señor cayó víctima de la violencia y fue puesto en un sepulcro muerto, Cristo nuestro Señor venció a la muerte, resucitó y vive para siempre para darnos vida. Y nosotros somos discípulos, discípulas, testigos de la vida, no de la muerte, de la vida. Amemos la vida, cuidemos la vida, respetemos la vida, honremos la vida, conservemos la vida. No hagamos nada que sea causa de muerte. Con estas reflexiones, queridos hermanos y hermanas, animados por nuestra fe, con estas reflexiones sigamos celebrando este encuentro con Jesucristo, nuestro Rey pacífico, nuestro Rey justo, nuestro Rey muerto y resucitado. Sigamos confesando nuestra fe en Él y salgamos de este encuentro con Él renovados, entusiasmados, animados a ser sus testigos en la vida diaria. Amén. De pie, por favor. Oremos, hermanos, al Rey de la Gloria y Príncipe de la Paz, y pidámosle que infunda en nuestros corazones el gozo y la esperanza de ser escuchados, y aquella paz que sobrepasa todo lo que podamos imaginar y entender. Para que el Señor conceda a nuestros pastores y a los demás fieles trabajar cada día más con entusiasmo, para que progresen la fraternidad universal y la paz verdadera entre los hombres y los pueblos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los hombres de buena voluntad unan sus esfuerzos en bien de la justicia y trabajen por alcanzar una paz y una libertad verdaderas entre los pueblos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que quienes son víctimas de la opresión, la guerra, las injusticias
y de todo tipo de incomprensiones, encuentren una mano que los ayude. Roguemos al Señor. Para que nuestra fe cristiana y nuestra caridad evangélica nos impulsen a emplearnos con un esfuerzo cada día más generoso en el servicio de la paz entre los hombres y los pueblos. Roguemos al Señor. Oramos por nuestros hermanos que han sido víctimas de la violencia en estos últimos acontecimientos, para que encuentren el perdón, la reconciliación y la paz en la vida eterna y verdadera con Dios. Pidamos por sus familiares que lloran su muerte y su ausencia, para que se vean fortalecidos, consolados por la gracia de Dios y por nuestra caridad fraterna. Pidamos al mismo tiempo por todos los que hacen obras de muerte y de violencia, para que el Señor con su gracia toque sus corazones y se conviertan a ser agentes de paz y de bien. Roguemos al Señor. Acuérdate, Padre misericordioso, de todos aquellos que sufren y mueren a causa de las guerras entre los pueblos y de los odios entre los hombres y las naciones, y extiende tu brazo poderoso para que en todo el mundo arraigue tu reino de justicia, de amor y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Ofrezcamos al Señor, junto con el pan y el vino, todo lo que somos y tenemos, nuestro miedo, violencia e inseguridad, para que sean cubiertos y sellados con la sangre preciosa del Cordero y se convierte en un fruto de santidad.
sacerdotes se ponen de pie. Todos de pie, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación que tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús nos invita a alimentarnos con el pan del cielo. Quiere acompañarnos siempre en el desierto de la vida. Dispongámonos a recibirlo con fe y devoción en este sagrado banquete.